¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz, transmitiendo desde la cabina azul de Frecuencia Tech. Les recordamos nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx. También les recordamos la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal, donde posteriormente estará disponible este programa. Y bueno, pues hoy estamos 28 de agosto, prácticamente se concluye ya el mes de agosto. Acaba de vencer el plazo para el envío de los papeles de trabajo de aquellas empresas que optaron por dictaminar sus estados financieros, que esto es algo novedoso porque esto implicó que el auditor envió a la autoridad fiscal algunos papeles de trabajo. Para aquellos que no están familiarizados con este tema, los papeles de trabajo pues es donde el auditor deja rastro del trabajo que realizó, de cómo lo verificó, cuáles fueron las pruebas que llevó a cabo para verificar que la información que plasmó en el dictamen fiscal pues es la que corresponde al contribuyente y cumple con los requisitos fiscales. Entonces, pues esto fue una nueva experiencia para todos los auditores y que nos sirva ahora sí tomarlo en cuenta, porque seguramente en próximos años la autoridad seguirá con esta práctica. Y bueno, ahora sí, ya pasando a lo que es el tema del día de hoy, aquellos que nos siguen en Facebook, por ahí había una imagen, ¿no?, donde una persona iba a comprar sandías y que de un lado tenían las sandías a un precio, del otro lado lo tenían a otro precio, y por ahí cada uno manejaba diferentes cualidades, ¿no? Y que pues estas cualidades tienen que ver con el precio del producto. Esto relacionado con el tema fiscal lo vamos a comentar a través de lo que es los precios de transferencia, los ajustes de precios de transferencia, que en ocasiones pues es para la empresa, en ocasiones son hacia los comparables. Y para tratar el tema tenemos en esta ocasión a la contadora pública Yesenia Deyanira Rodulfo, Ella es contadora pública, egresada aquí del TEC de Monterrey. También estudió una maestría en Mercadotecnia aquí del TEC de Monterrey y actualmente es gerente de precios de transferencia de la firma Godler. Yedi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hugo, por la invitación y pues gracias nuevamente por estar aquí. Es un gusto estar con ustedes y pues vamos a entrar de lleno ya al tema. Y bueno, también agradecer que el domingo va a participar por primera vez en un maratón en la Ciudad de México. Entonces pues hizo a un lado esta ardua preparación para acompañarnos y compartirnos este tema. Entonces pues nuevamente gracias. Gracias a ti. Y bueno, ahora sí, como decías, ya entrando en materia, ¿cuáles podríamos decir que pues cómo regulamos esta cuestión de los ajustes, ¿no? Que a veces la gente de precio de transferencia, pues oye, lo vendiste muy caro, lo vendiste muy barato, hay que hacer un ajuste. ¿Eso en base a qué? ¿De dónde parte todo esto? Sí, mira, al principio, pues, digo, tú sabes, la ley de ISR te marca cómo debes calcular tus ingresos, tus deducciones. Sin embargo, no hay nada que te diga exactamente cómo requieres aplicar un ajuste de precios de transferencia. Esto realmente es muy subjetivo. Debemos estar como que, claro, apegado a la ley de ISR y también a los lineamientos de la OECD. Pero entonces es aquí donde empieza realmente la creatividad del contador, pues, a ver cómo va a aplicar estos ajustes en base a que los vamos a realizar sin que nos salgamos de estos lineamientos, tanto de la legislación mexicana como lo que marca la OECD. O sea, es como quien dice, aplicarlos al caso real y concreto, ¿no? Porque claro, no hay una, como lo mencionas, no hay una regla, no hay un estándar, y que pues tiene que ver el conocimiento y la experiencia
tanto del contador como del contribuyente en cuanto a las operaciones que realiza. Claro, incluso si tú ves, te dice, existe una metodología y cuando vas a aplicar el de márgenes transaccionales, debes aplicar un método estadístico. Y entonces métodos estadísticos hay mucho. Claro que ahorita en la práctica y a medida que hemos ido avanzando, pues aplicamos un rango intercuartil. Pero eso no te exime que no puedas aplicar un máximos y mínimos o otro método estadístico. Al final de cuentas, la legislación marca que debe ser eso. Y bueno, ahorita creo que mencionaste un punto clave, ¿no? El famoso rango intercuartil, ¿no? Que al final del día sabemos que pues las operaciones, por más similares que parezcan, pues no siempre van a ser iguales y que requerimos un rango a través del cual pues es válido encontrarnos dentro de él. Y que para eso requerimos cálculos matemáticos, ¿no? Para determinar ese rango. Claro, incluso, o sea, pues digo, depende mucho, o sea, el método que apliquemos, así sea precio comparable, que los precios comparables, como su nombre lo dice, pues comparas un precio, un valor de mercado. Incluso cuando son regalías, pues comparas ya sea el porcentaje de regalías o montos fijos cuando son honorarios o servicios profesionales. Sin embargo, como quiera se crea el rango intercuartil con 4 comparables o más. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces la información no está disponible para cuando nosotros requerimos hacer el estudio. Entonces, esa es como que una de las limitantes ahí, que dices, oye, puede ser que sí esté a valor de mercado, pero pues la información no está disponible. Para la autoridad eso no cuenta, es al momento de presentar la información, es con lo que cuentas disponible en ese momento. Por ejemplo, en Estados Unidos, que muchas de las comparables que tanto en la firma como la mayoría de las firmas utiliza, pues son bases de datos a nivel internacional. Incluso pagamos por esas bases de datos, porque ahí ya viene la información segmentada, los 10Ks, rangos, y nosotros vamos utilizando esa información de ahí. Es más fácil la búsqueda. Pero ¿qué pasa? Si un ciclo normal de enero a diciembre en Estados Unidos, pues tienes como que disponible para publicar esa información hasta marzo del siguiente año. Entonces, ¿qué pasa? Aquí las autoridades te dicen, oye, pues tiene que estar la declaración informativa, tiene que estar el estudio de precios y todo a esa fecha. Entonces, oye, si ya tienen hasta el último día de marzo para presentarlo, entonces es cómo lo voy a hacer. Y es ahí pues donde empezamos. No es que lo estemos haciendo mal, simplemente estamos pues con números previos o haciendo un estudio previo a 9 meses, oye, pues ya pasó y luego ves que los últimos 3 meses pues no ha variado tanto. Digo, son muchas las variables que se tienen que tomar en cuenta para poder crear eso. Y ahorita mencionabas de las bases de datos, de los comparables, o sea, ¿cuáles son los parámetros para determinar cuando una empresa es comparable con otra? ¿Qué es lo que se basa la gente de precios de transferencia para determinar si eso no es comparable? Mira, primero nosotros buscamos por código SIC, que esto viene siendo como que el código a la industria a la que perteneces. Entonces, pues primero te vamos segmentando de, oye, pues perteneces a la misma industria, ok, pues ya. Entonces, lo que va haciendo, digo, es un programa, es un software el que nosotros utilizamos y creo que la mayoría de los despachos grandes también utilizan, porque es mucho más fácil, o sea, poderlo hacer así. Pues tú vas segmentando, tú le vas poniendo la información, oye, ¿sabes qué? Tales códigos SIC, y luego, oye, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, piezas automotrices, oye, pues primero la industria automotriz, y luego, oye, pues piezas para la industria automotriz metálicas, y luego se vienen que hay de plástico, y luego se viene que hay limpiaparabrisas, y se va segmentando y de tal forma en que nosotros vamos hasta que las comparables sean lo más similar posible. Y aún así es ahí donde entran parte de los ajustes que como consultor nosotros aplicamos, que son muy diferentes a los ajustes que aplica la autoridad. O sea, estos ajustes se refieren a la cuestión de comparabilidad para hacerlo semejante, ¿no? Así es. Volviendo a tu ejemplo de la industria automotriz, vamos a suponer que son 2 empresas, ambas venden los parabrisas, pero a lo mejor una te los vende en la planta y la otra te los entrega a domicilio, ¿no? Y quizás ese tema del flete, ese costo adicional, pudiera ser un motivo para realizar un ajuste. Probablemente sí. Y digo, al final, pues también es caso por caso y es viendo
qué método estamos aplicando. Supongamos, si estuviéramos aplicando el precio comparable, claro que sí, eso sería un ajuste para precio comparable. Si en ese momento no tuviéramos la información disponible para aplicar precio comparable y aplicamos otro método, por ejemplo, márgenes transaccionales, ahí lo que analizamos es la utilidad operativa. Entonces, como ya utilizan los estados financieros globales, pues ya no jugaría mucho en ese factor ahí. Entonces, por eso te digo, realmente esta técnica, esta metodología, precios de transferencia, es de mucha creatividad. No es algo que puedas replicar empresa con empresa. Claro, sabes que para la metodología dices, oye, pues para regalías siempre voy a usar precio comparable, para financiamiento siempre voy a usar precio comparable, para este tipo de transacciones ya sabes qué método. Sin embargo, cada método requieres como que ir viendo pues sus ajustes o los bemoles que lleva ahí dentro. O sea, digamos que a lo mejor aquí uno de los pasos principales es también conocer la empresa, ¿no? Exactamente a qué te dedicas, cuáles son tus procesos, porque pues como lo comentas, en base a eso se determina el método y quizás también si procede o no procede un ajuste, ¿no? Entonces, también quiero suponer que ustedes requieren tener el contacto con la persona que pues a lo mejor no el contador, sino el encargado del proceso productivo, el encargado de áreas muy específicas para efectos de tener todos los elementos y ya hacer una evaluación más congruente con la realidad de la empresa. Claro, de hecho por eso parte del estudio de precios de transferencia es el análisis de activos, funciones y riesgos, que es algo que también te marca el artículo 76 de la ley, donde debes cubrir eso. Entonces, lo que tú comentabas ahorita de, oye, pues conocer con el de la planta y el de producción y claro, y todas esas listas, sobre todo cuando es la primera vez que vas a realizar el estudio en la compañía, requieres estar en contacto con ellos. A veces son de 2 a 3 días las entrevistas, ¿para qué? Para nosotros poder entender y no aplicar un ajuste al ahí se va, de que pongo el dedo y a ojo de buen cubero, sino realmente que sea algo sustentado. ¿Por qué? Porque ¿qué llegaría a pasar si llegara a haber una revisión por parte de las autoridades, incluso si les llegaran a requerir el estudio de precios de transferencia y como que la autoridad diga, a ver, esto no me parece, que ellos tengan la oportunidad de poder replicar todo lo que tú pusiste ahí en el estudio y que ellos se den cuenta que realmente las decisiones y el criterio que tú tomaste es el adecuado, o sea, para esa empresa, para esa transacción en específico. Porque también otro punto importante es que todo este análisis, toda esta cuestión es un tema financiero, ¿no? Es un tema financiero que tiene repercusiones fiscales. O sea, el tema de impuestos es una consecuencia de todo ese análisis que se realiza, que es financieros y que al final del día es saber si estás ganando o estás perdiendo y si es de acuerdo a lo que el mercado tiene en su momento. Claro, prácticamente pues los ajustes para eso son, o sea, para que tú cumplas con que la transacción está a valor de mercado como si la hubieras tenido con una parte independiente. ¿Esto para qué es? Pues obviamente para que tú no traslades utilidades a otros lugares, para que no tributes menos. O sea, al final de cuentas es eso, para eso se está cubriendo la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos llegan y ven de que no tienes, para empezar, cuando te llega una revisión de precios de transferencia y te piden el estudio, si no lo tienes, desde ahí ya caminaste. Pero ¿qué pasa? Si dices, oye, ¿sabes qué? Sí lo tengo. Ah, bueno, si no lo tuvieras y ellos quisieran realizar un ajuste, ellos te van a ajustar a la mediana y puede hacer que la mediana para ti implique muchos miles de millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Si sí tienes la información, tú se las presentas, entonces desde ahí por lo pronto ya no te van a hacer que te ajustes a la mediana. Si ellos ven que estás dentro del rango intercuartil, aunque estés en el límite superior o en el límite inferior, o sea, no estés en la mediana, pero si estás dentro de ese rango, como quieras, si ven que toda la información soporte, que tú les diste, que los cálculos, que el análisis de la industria que presentaste, todo eso ahí está sustentado, te van a dejar así y no te van a hacer, o sea, no van a hacer que te ajustes, simplemente es como que una revisión y hasta ahí. Pero te digo, al final de cuentas sí requiere un análisis mayor, porque nosotros tuvimos un caso, no recuerdo bien el año en el que sucedió, pero cuando sucedió lo del tsunami,
nos repercutió mucho a la industria automotriz. Nosotros, o sea, gran parte de los estudios que hacemos es de esa industria. Entonces, ¿qué pasa? Casi el 90% era de compra de materia prima de su parte relacionada en Japón. Entonces, pues prácticamente venía con un margen operativo bueno. ¿Y qué pasa? Llegamos al estudio, hacemos el cálculo normal como todo y negativo. Oye, ¿Cómo que no está en rango? Entonces empezamos a hacer, oye, pues sí es cierto, el tsunami, ¿por qué? Porque se paró la planta, no pudieron. Entonces como que requieres hacer todo ese análisis, requieres plasmarlo en el estudio para que la autoridad, digo, porque tú sabes, no va y te lo piden el mismo año, tienes 5 años para atrás para pedírtelo. Entonces cuando ellos ven de, ay, sí es cierto, en ese año hubo ese efecto, por eso impactó esto, por eso se vio negativo, no es porque la empresa, o sea, estuviera vendiendo a un menor costo, o sea, realmente como que todo se soporta y se sustenta para que puedas. Y por eso también, como parte del cuerpo del estudio, pues hay un análisis de la industria, de la economía, etcétera, para ver el contexto a través del cual, porque ese contexto, como tú bien lo comentas, un fenómeno natural, lo puede cambiar completamente para una región específica del país o del mundo y que al final del día tiene un impacto financiero. Claro. Y digo, y también dentro de los ajustes, pues vamos viendo que, híjole, imagínate qué pasaría, y sobre todo yo creo que los auditores nos ven con ojos de, nos quieren matar, cuando llegas y les dices, oye, sí, hay que ajustar los financieros 3 millones de pesos, o sea, ¿cómo? O sea, si de por sí tardé mucho en hacer los estados financieros y todavía voy a ajustar tanto, bueno, pues por eso como que a veces existen dos tipos de ajustes, ya sean transaccionales o virtuales. Los transaccionales pues sí son los que te van a impactar ya sea en tu estado financiero, los que van a tener repercusión también en la otra parte relacionada, porque obviamente te ajustas tú y se ajusta la otra parte relacionada. Pero también está el ajuste virtual, el que dices, oye, ¿sabes qué? No lo voy a mover más con la conciliación contable fiscal. Entonces, al final de cuentas, pues nada más lo reconoces ahí para efectos de ISR. Pero eso ya depende mucho también, o sea, del criterio del auditor, del criterio del contribuyente, porque al final de cuentas, como el estudio de precios no es un documento de atestiguamiento, o sea, al final no va firmado, no va nada. Nosotros no decimos, tienes que hacer esto, siempre se pone, se sugiere ajuste. Ya va a depender del auditor o ya va a depender del contribuyente si eligen o no hacer el ajuste. Y también ahorita retomando un poco ese tema de los ajustes, los que mencionabas como transaccionales, que a veces, o sea, te caen de rebote, como dices, la contraparte en su estudio requiere hacer un ajuste y a lo mejor simplemente por un descuido, por alguna cuestión inocente, a lo mejor no se traduce esa información y probablemente la auditoría del próximo año pues no van a cuadrar los saldos y vas a tener una reacción en cadena de algo que en su momento era muy sencillo. Sí, y digo, y también llega a suceder de que dices, oye, por ejemplo ahorita los ajustes se están volviendo, pues no como que de moda, sino que ahora sí se están aplicando un poco más de ajustes. ¿Por qué? Porque con esto de la facturación electrónica y todo eso, pues antes ¿qué pasaba? De, no cuadró, pues al final metí una nota, digo, sabemos que en la práctica sí se hace, al final en diciembre metías y ya, y cuadraba y te daba todo y podías cerrarlo y no importaba, pero ahorita con la facturación electrónica pues obviamente ya no lo puedes abrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Trabajando con la compañía, porque obviamente sí nos pasaron muchos casos de que ya estaba cerrado todo y de que los ajustes eran muy fuertes. Y ni modo, o sea, tuvieron que aplicarlos, obviamente el corporativo en algunas veces que esté en el extranjero, pues sí, como que se enojó, sobre todo cuando son empresas de que cotizan en bolsa, digo, no aquí, sino su corporativo. Entonces ellos requieren consolidar todo y publicar y es como que, ¿cómo me vas a venir a mover el número? Entonces ahorita lo que estamos haciendo con ellos es haciendo como que análisis previos, o sea, a 9 meses, de enero a septiembre, oye, ¿cómo vas? Difícilmente tú sabes, si tu industria se mueve más los últimos meses, supongamos, si eres industria, si perteneces al sector prendario, entonces tú sabes que octubre, noviembre, diciembre, híjole, se dispara el boom. El boom. Entonces, pues no te puedes confiar a solo tus primeros 9 meses. O sea, ese análisis previo. Pero si eres la industria cerámica, dices, oye, pues normalmente me corto así
haces un análisis previo de enero a septiembre y dices, va, mi margen es este, entonces si vamos a entrar en rango, ¿sabes qué? Cierra los últimos 3 meses así. Y ya sabemos que cuando se realice el estudio el siguiente año, pues los números van a estar en rango, o sea, el cálculo, pero pues los demás, y por lo mismo también, no haces un comparativo de año con año, haces el comparativo del año actual, o sea, de la parte analizada, contra un periodo de 3 años de las comparables, para que veas que realmente hay una constancia dentro de la industria. Que sea uniforme, ¿no? Así Entonces, es. o sea, y vaya, si se dan cuenta los contribuyentes, porque en otros programas hemos comentado las implicaciones de la contabilidad electrónica, de todo este tema, de cómo, pues no nada más es el aspecto fiscal, es el aspecto financiero, aspecto administrativo, y aquí tenemos otra pequeña, gran muestra de cómo los profesionistas y los profesionales de estos temas, pues se tienen que adecuar a que prácticamente en tiempo real hacer cualquier ajuste, cualquier cambio para efectos de minimizar el impacto financiero, fiscal, etcétera, de cada una de las operaciones. Claro, y digo, y eso también lo hacemos, pues obviamente, pues también para cuidar al cliente, o sea, como dices, al final de cuentas estamos prestando un servicio y pues nosotros estamos de su lado, entonces no es te voy a comprar el cuento, pero sí es vamos a ver, o sea, de tal forma en que si nos revisan esté algo soportable, sustentable, con el cual pueda salir adelante si hay alguna revisión por parte de las autoridades. Entonces digo, pues prácticamente eso es lo que nosotros hemos estado haciendo con los clientes ahorita, análisis previos y ya al final cuando salen las comparables ya por ahí definitivas en abril, pues vuelves a hacer una corrida, pero ya sabes, y muchas veces los rangos se quedan igual, realmente si llega a variar ni siquiera son puntos porcentuales completos, es medio punto porcentual y dices, ok, pues ya nada más haces el ajuste para cuando entregues el estudio definitivo. Y ahorita pues la ventaja que tenemos también es que como puedes presentar la informativa y puedes presentar el CIPRED y el estudio pues al mismo tiempo, pues ya por lo menos sabes que van a cuadrar las 3 cosas, porque muchas veces era eso, de que dices, oye, en marzo presentaba eso, y luego salió hasta junio, y en esa brecha ya hubo un montón de dimes y diretes, entonces digo, ahorita al tener pues esa como que ventaja, podemos realmente cuadrarlo todo, y más ahorita que muchas veces el auditor es un despacho, el fiscalista es otro despacho y los que realizamos el estudio de precios somos otro despacho. Entonces, al final, pues la información requiere cuadrar para que el contribuyente pues salga. Se requiere una coordinación, ¿no? O sea, una coordinación, ahora sí que un servicio integral que aunque estamos hablando de diferentes profesionistas de diferentes áreas, pues siempre con el objetivo de cumplir con la disposición fiscal y que pues el contribuyente esté satisfecho con cómo quedaron al final los estados financieros para que reflejen realmente cuál es su situación. Sí. Y bueno, prácticamente estamos en los últimos 3 minutos del programa. Algunos consejos, recomendaciones, aquellos pues empresas, contadores que vayan a empezar a ver este tema de precio de transferencia, qué esperar o cómo prepararse para que cuando llegue ya sea el especialista de precio de transferencia o la autoridad pues esté con todos los elementos para poder brindar las pruebas, los documentos y que lleven a cabo este estudio. Sí, mira, pues prácticamente como les dijimos a nuestros clientes, no porque no vayas a presentar CIPRED significa que estás exenta de presentar estudio de precios de transferencia, porque pues ellos dicen, solamente viene en esa parte, no hay nada más, no tengo que llevarle mi estudio a las autoridades, no. Sin embargo, por la cantidad de ingresos, o sea, marca está la obligación. Está la obligación. Entonces realmente pues requieres, o sea, aunque no presentes un CIPRED, un dictamen, pero sí requieres cumplir con esta obligación. Digo, y simplemente estar como que en apertura. Realmente pudieran decir, oye, pues es que la gente de precios de transferencia no es auditora, o sea, no viene a auditar, simplemente utiliza, pero sin embargo sí requerimos elementos para poder aplicar todo esto, para poder aplicar ajustes y que no sean ajustes descabellados que luego digan, oye, ¿y de dónde te inventaste esa información? Y sobre todo es también para cuidar al cliente. Sí, que realmente a lo mejor
digo, ahí detrás un tema financiero que no se había percatado por no tener el estudio de producto de transferencia, que a lo mejor piensa que está ganando en tal operación y resulta que sucede lo contrario, ¿no? Claro, incluso sabes que hemos tenido también que operaciones, que empresas que apenas van a iniciar operaciones, ellos dicen, ¿saben qué? Prefiero invertirle un estudio de precios de transferencia porque con eso sé si estoy a valor o no de mercado y no porque tenga la obligación, no tengo los ingresos, no tengo nada. Sin embargo, para mí me va a dar un parámetro de saber si la estoy haciendo bien o si debo hacer algún ajuste para cuando realmente me toque cumplir con esa obligación, estar todo en regla. Sí, porque eso es, digamos, una cuestión preventiva, ¿no? Claro. Me voy a preparar porque luego el tema correctivo puede ser más costoso, puede ser más doloroso y traer consecuencias que en su momento no se consideraron. Así es. Y bueno, pues Yedi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos tu participación y bueno, nuevamente te deseamos suerte en el maratón. Y bueno, sabemos que es un grupo de corredores aquí de la localidad, que van a ser pocos los que van a ir a representarnos, pero pues les deseamos mucha suerte. Nos despedimos. Muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos hacer un buen papel en el maratón. Así será. Muchas gracias. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.